Caminaba tranquilamente por la calle cuando la mano afilada de uno de los policías, uniformado con la inscripción "Policía" en el pecho, lo empujó repentinamente contra una pared de ladrillos. El segundo policía se pasó la porra de una mano a la otra y rió a carcajadas. «Mira, tienes miedo, ¿no?». Varios transeúntes se quedaron paralizados, deteniéndose confundidos. Todo sucedió tan de repente que nadie tuvo tiempo de pensar cómo reaccionar. Steven Seagal fijó su mirada en el primer policía, pero no mostró enojo aparente. Solo respiró levemente y dijo en voz baja: «No estoy buscando pelea». Sin embargo, sus palabras solo provocaron al segundo policía, que estaba junto a su compañero. «Tú, amigo mío, comprenderás rápidamente que aquí somos los principales», le guiñó un ojo a su compañero. Había tensión en el ambiente. Uno de los testigos decidió acercarse para comprender qué estaba pasando, pero el policía levantó la mano y gritó: «¡Detente o te retrasaré!». Seagal no hizo ningún movimiento brusco, aunque su mirada permaneció tranquila y clara. El primer policía lo empujó de nuevo, presionando su hombro contra la pared. Desde un lado, parecía como si intentaran humillar y suprimir su dignidad humana. Varias personas a un lado comenzaron a susurrar indignadas. Nadie entendía por qué estos policías en particular habían atacado con tanta dureza a un transeúnte que se comportaba pacíficamente y no despertaba sospechas. El segundo policía miró a Seagal con burla. «Cállate o acabarás en la comisaría. ¿Entiendes?». Cada segundo parecía más tenso que el anterior. Seagal respiraba con regularidad, como si estuviera acostumbrado a tales situaciones. No le quitaba los ojos de encima, pero no respondió con fuerza ni con gritos. La gente a su alrededor intercambió miradas. Algunos sacaron pañuelos sin querer, jugueteando con ellos, sin atreverse a intervenir ni a irse. Al ver que Seagal no intentaba escapar, el primer policía le agarró las manos y se las sujetó a la espalda, como si estuviera llevándose un arresto. El segundo policía volvió a sonreír y dijo apenas en voz alta: «Mira, es demasiado complaciente. Probablemente sabe que no se debe jugar con nosotros». Seagal se mordió el labio para no responder con ira a la grosería. Mantuvo una expresión serena, pero cada respiración delataba la tensión contenida en su cuerpo. Los ciudadanos observaban todo lo que sucedía, temerosos de decir una palabra en voz alta. Unos momentos después, un transeúnte, reuniendo coraje, gritó: «¿Qué haces? No hizo nada». El primer policía lo miró fijamente. «Has perdido el miedo por completo. Sigue con tus asuntos antes de que todo el departamento te registre». Mientras tanto, Seagal sintió que la mano del policía se relajaba un poco. Parecía que solo quería intimidar, pero el tono burlón del otro hombre no cesó. «¿Estás bien? ¿Quizás te mudes después de todo? Es un poco aburrido». Seagal notó de reojo que uno de los oficiales buscaba la funda de su pistola. Aunque nada indicaba que Seagal fuera peligroso, los oficiales claramente querían demostrar su fuerza. Algunos transeúntes comenzaron a retroceder con cautela, temiendo que la situación se descontrolara. La voz temblorosa de una anciana que estaba cerca rompió el silencio opresivo. «¿Hacia dónde vamos, hijos míos?». Seagal giró la cabeza lentamente, como para decir algo conciliatorio. Pero de repente, el policía le apretó las muñecas con más fuerza. El primer policía miró a Seagal a los ojos e hizo una mueca de disgusto. «¿Qué miras? ¿Te crees especial?». Seagal, respirando con normalidad, dijo con las palabras más tranquilas: «Solo estaba haciendo mis cosas». El segundo policía intervino: «¿Oíste lo rápido que responde? Quizás deberíamos llevarlo a la comisaría para ver si hay alguna queja sobre él». «Creo que vale la pena», asintió el primero. «Y que espere en la celda». Seagal echó un vistazo rápido a la multitud, cuyos ojos estaban llenos de alarma. Comprendió que todo esto podría acabar mal, dado el comportamiento de estos dos. Además, su brusquedad y presión revelaban un claro deseo de imponerse. Uno de los espectadores preguntó en un susurro: «¿A quién están deteniendo? No parece legal». «Cállate», espetó inmediatamente el primer policía.
Seagal escuchó, pero no interfirió en las palabras dirigidas a los transeúntes. Continuó manteniendo el control, como si desde hacía tiempo estuviera acostumbrado a comportarse con moderación ante cualquier agresión. Finalmente, el segundo policía hizo un gesto brusco y agarró a Seagal por el cuello de su chaqueta. Lo atrajo hacia sí y siseó: ¿Crees que no nos damos cuenta de cómo nos miras? Vamos a dar una vuelta a la estación. Seagal movió ligeramente los hombros, como si estuviera a punto de liberarse de la tensión. Su voz era apagada, pero sin miedo. No hagas movimientos bruscos, no quiero causar un escándalo. El primer policía sonrió. ¿Escándalo? Te atraparemos enseguida, pero no tuvo tiempo de terminar. Seagal giró el cuerpo, sin apartar las manos, pero con un movimiento preciso que aflojó la férrea sujeción. El policía tropezó y perdió el equilibrio. El segundo policía se abalanzó sobre Seagal e intentó inmovilizarlo contra la pared de nuevo, pero recibió la misma maniobra precisa. Seagal giró casi imperceptiblemente y el policía se golpeó torpemente el hombro. Se oyó un murmullo mixto de exclamaciones entre la multitud. Nadie entendía lo que Seagal acababa de hacer. El primer policía se levantó y entrecerró los ojos con enojo. «¡Oh, tú! ¡Qué artista! Acabas de atacar a un oficial». El tono amenazante hizo retroceder a los transeúntes. El segundo policía avanzó cojeando unos pasos, frotándose el brazo magullado. «Es una especie de profesional». Seagal se quedó quieto, con las palmas de las manos abiertas en un gesto de calma. «No estoy atacando, solo me estoy defendiendo de acciones injustas». La multitud atónita se preparó para lo peor. Parecía que en cualquier momento ambos policías se abalanzarían sobre Seagal con furia redoblada. Algunos comenzaron a alejarse, temiendo un posible tiroteo. De repente, el primer policía intentó arrebatarle el arma de la funda. Seagal reaccionó al instante. Con un breve movimiento de la mano, apartó la mano del policía y el arma ni siquiera tuvo tiempo de aparecer. El segundo agente, al ver esto, aparentemente decidió posponer la acción brusca. «Tienes una opinión demasiado alta de ti mismo», gruñó el primero, intentando recuperarse de su intento fallido. Seagal dijo sin levantar la voz: «No quiero hacerle daño a nadie, pero no permitiré que me trates con crueldad». «Te lo estás buscando», gritó el segundo policía. «Somos oficiales y sabemos cuándo usar la fuerza». Seagal frunció el ceño. «No olvidemos que la ley protege a las personas y no se aplica para humillar a los inocentes». Uno de los testigos se quitó la gorra y comenzó a arrugarla con nerviosismo. Una emoción sorda se apoderó de todos a su alrededor. Rara vez se veían escenas así, sobre todo cuando un hombre vestido de civil oponía una resistencia impresionante a una presión tan brusca. Tras una breve pausa, el segundo policía dio un paso atrás. «Maldita sea, parece que las cosas no son tan simples aquí». El primer policía, respirando con dificultad, intentó recomponerse. Estaba acostumbrado a que la gente cediera ante el uniforme, sin atreverse a objetar. Pero aquí se encontró con un desaire inesperado. «Pide refuerzos ahora mismo», le gritó a su compañero. «Que vengan 2 o 3 más, contendremos a este advenedizo». El segundo policía sacó su radio, pero dijo tristemente: «No es necesariamente buena idea. No parece un abusón, y si nos excedemos, podría haber problemas». «No seremos nosotros los que tengamos problemas, sino él», dijo furioso el primero. Seagal escuchó la conversación y notó que el segundo oficial dudaba, quizá intuyendo una amenaza a su reputación, pero su exasperado compañero no iba a detenerse. En ese momento, otro hombre con chaqueta de civil llegó corriendo al lugar. Parecía un transeúnte, pero se movía con seguridad, como si supiera lo que estaba pasando. Acercándose, gritó a la policía: «Señores oficiales, les pido disculpas, pero tal vez deberíamos resolver esto de manera pacífica». «¿Quién carajo eres tú?», espetó el primer policía. «Solo pensé que estabas tratando injustamente a ese hombre», dijo el desconocido con calma. «Soy abogado, soy de derechos civiles. Si hay alguna duda sobre su identidad, déjame defenderlo mientras tanto». Una sonrisa maliciosa distorsionó el rostro del primer policía. Otro tipo inteligente.
Necesitamos tu consejo. Seagal miró rápidamente al desconocido, como si estuviera evaluando si era confiable. El desconocido asintió, tranquilizándolo con la mirada. Escuche, el abogado arqueó las cejas. Si de verdad cree que este hombre ha infringido la ley, puede llevarlo a comisaría, pero estoy categóricamente en contra de la fuerza bruta que traumatiza y humilla. El silencio se hizo sentir en el ambiente. El primer policía claramente no tenía intención de ceder su puesto, y el segundo ya empezaba a darse cuenta de que la situación estaba tomando un cariz desagradable para los propios agentes del orden. Finalmente, el primer policía pidió refuerzos. Al poco rato apareció una patrulla y descendieron 2 agentes corpulentos con expresión cautelosa. Sin embargo, al ver la tensa situación, miraron a su alrededor y preguntaron: ¿qué pasa aquí? El primer policía inmediatamente comenzó a justificarse. Este sujeto se resistió al arresto y se tuvo que utilizar la fuerza física. Uno de los patrulleros que llegaba miró a Seagal, luego al abogado desconocido y luego a la multitud de personas tensas que parecían listas en cualquier momento para declarar que los atacantes estaban claramente equivocados. ¿Hay algún testigo?, preguntó el nuevo oficial de refuerzo en tono serio. Sí, respondieron varias personas al unísono. El abogado dio un paso adelante. Estoy dispuesto a testificar. Por lo que observé, empujaron al hombre sin motivo alguno e intentaron sujetarlo, aunque no hacía nada. Creo que hubo abuso de poder. El primer policía se sonrojó, buscando algo que decir. Miró a su alrededor, notó que había demasiados testigos y decidió no entrar en una larga explicación. «Genial», gruñó. «Entonces, vayamos todos a la comisaría. Allí solucionaremos esto». Sin embargo, a los agentes que llegaron no parecía entusiasmarles la idea de arrastrar a varios civiles y a un abogado a la vez. Al parecer, el segundo policía tampoco quería empeorar la situación. Le dijo en voz baja a su compañero: «Creo que deberíamos retirarnos. ¿Ves lo que pasa?». Seagal comprendió que si iban a la comisaría ahora, podrían olvidarlo allí por mucho tiempo, pero no lo dejarían marcharse. El abogado siguió observando la escena con objetividad, como si esperara la única decisión correcta. «Si hay alguna acusación en mi contra, estoy dispuesto a presentarla», dijo Seagal con calma, pero solo acompañado por un abogado defensor independiente. Finalmente, los agentes de refuerzo, tras intercambiar miradas ambiguas, decidieron resolver el asunto en el acto. Se pidió a la gente reunida que se dispersara, amenazándola con interferir con la labor policial. El abogado, presentándose como Adam, el nombre que figura en sus documentos es Adam D., advirtió: «Iré con este ciudadano a supervisar cómo prepararás los materiales». El primer policía frunció el ceño, pero no dijo nada. El segundo simplemente se encogió de hombros con cansancio. Seagal inclinó ligeramente la cabeza hacia Adam y dijo: «Gracias por su apoyo. Solo estoy haciendo mi trabajo», respondió secamente. Mientras la situación se resolvía y los espectadores se dispersaban, algunos conversaban en voz baja, mirando a Seagal con compasión. Al parecer, muchos sentían que habían sido víctimas de una injusticia, ante la cual no todos podían reaccionar. Al dispersarse la multitud, Seagal y Adam se encontraron junto a una patrulla. El primer policía se giró, miró a Seagal y dijo con los dientes apretados: «Vamos a la oficina, documentaremos todo en el lugar». «Vamos», asintió Seagal, «pero recuerda, no toleraré ninguna presión extra». El segundo policía suspiró y asintió brevemente. Al parecer, ya se había dado cuenta de que la historia pronto podría resultar desfavorable para los policías, pero no se atrevió a detener a su compañero. El coche arrancó rumbo al edificio de administración. Nadie dijo una palabra durante el trayecto. Adam permanecía sentado con el rostro tenso y Seagal simplemente miraba por la ventana con una calma fría. Los 2 policías que iban delante hablaban en voz baja, intentando no llamar la atención. Una parada frente a un edificio gris de varias plantas, sin letreros llamativos, confirmó finalmente que habían llegado a una comisaría común y corriente donde se suelen tomar declaraciones, redactar informes y realizar los interrogatorios iniciales. El primer policía bajó del coche, abrió la puerta trasera e hizo un gesto a Seagal para que saliera.
Luego, con un gesto de la cabeza, le indicó a Adam que lo siguiera. La historia apenas comienza. Escribe desde donde nos ves y suscríbete. No había nadie en el espacioso vestíbulo, salvo el encargado del mostrador. Al notar la llegada, dijo con disgusto: ¿por qué había tanto alboroto afuera? El primer policía murmuró: nada especial. Un elemento sospechoso interfirió en el proceso oficial. Averiguaremos los detalles ahora. El oficial miró a Segal y levantó una ceja con escepticismo. ¿Tiene documentos? Lo comprobaremos, espetó el primer policía. Adam entregó un documento que confirmaba su condición de abogado y dijo que defendería al detenido. El oficial de guardia asintió con indiferencia, como si no tuviera objeciones. Segal mantuvo el porte de un hombre acostumbrado a tales controles. Mostró su identificación, aunque no habló de sus actividades. ¿Y entonces qué tenemos? El oficial de guardia examinó los documentos. El segundo policía, aparentemente tratando de aliviar la tensión, dijo: iba caminando por la calle. Nuestro compañero decidió revisar sus documentos, se indignó y se armó una pelea. Adam comentó secamente: de hecho, el hombre fue atacado sin motivo alguno. Hay testigos que lo confirman. El oficial de guardia negó con la cabeza, sin saber a quién creer. Sin embargo, no lo demostró y dijo con seguridad: cualquier cosa puede pasar. Tenemos que averiguarlo. El primer policía estaba dispuesto a abalanzarse nuevamente sobre Segal con reproches, pero se detuvo cuando vio que Adam escuchaba atentamente cada palabra. Media hora después, invitaron a Segal a una pequeña oficina. Las paredes eran de un solo color, una mesa y un par de sillas. Eso era todo el interior. En la oficina había un oficial que, a juzgar por sus tirantes, era mayor que los otros dos. Se presentó brevemente como teniente y señaló una silla para Segal. Adam se sentó a su lado. El teniente miró los papeles y dijo con ligera fatiga: «Cuéntanos brevemente qué pasó en la calle». Segal mantuvo una expresión tranquila en su rostro. Solo estaba haciendo lo mío, sin molestar a nadie. 2 policías se me acercaron, me empujaron contra la pared y empezaron a usar la fuerza sin motivo alguno. No quise responder con agresividad, pero me vi obligado a defenderme. ¿La razón? ¿Por qué te detuvieron? Puede que hayan decidido que yo era una amenaza, pero no sé qué les hizo sospechar. Todavía no me han pedido documentos. Tomaron medidas drásticas de inmediato. El teniente volvió su mirada hacia Adam. ¿Confirmas sus palabras? Estuve allí mismo y vi lo que pasó. Puedo decir con certeza que no había razón para tomar medidas tan duras, respondió Adam. El oficial, al oír esto, arqueó las cejas y frunció el ceño. Probablemente había tenido que lidiar con historias similares más de una vez, cuando los empleados se excedían en su autoridad. «De acuerdo», dijo en voz baja, tras terminar de grabar el testimonio. «Comprobaremos lo que digan los propios agentes y estudiaremos las posibles cámaras de la calle. Mientras tanto, puedes irte, por supuesto, y firmarás un acuerdo de fianza si es necesario». Segal asintió brevemente. No era ninguna novedad para él que solía haber muchos casos así, y no todos llegaban a los tribunales. Adam dejó escapar un suspiro discreto. No sabía si debía preocuparse, pues la situación parecía demasiado obvia. Pero, dado cómo sucedían las cosas a veces, optó por ser cauteloso. Cuando él y Adam salieron de la comisaría a la calle, el sol ya se ponía. El segundo policía, el que había sido menos agresivo, estaba en la puerta. Parecía avergonzado y parecía querer decir algo. «Mira», le dijo a Segal, «las cosas parecen haberse salido un poco de control aquí. No pretendía que las cosas llegaran tan lejos». Segal lo miró sin enojo y simplemente respondió: «Tus socios son demasiado groseros con la gente». «Entiendo, pero más vale que tengas cuidado. Tenemos un orden y no todos se toman con calma los comentarios de los ciudadanos». Adam estaba a punto de objetar, pero Segal le puso la mano en el hombro y dijo en voz baja: «No tiene sentido discutir ahora». El policía miró de reojo hacia las puertas de la estación como si temiera ser visto. «Sabe, tenemos órdenes tácitas de arriba».
Hace tiempo que corren rumores de que existe una iniciativa secreta que permite a los oficiales reprimir severamente todo lo que parezca sospechoso. Desconozco los detalles, pero muchos de mis colegas la mencionan. Adán frunció el ceño. ¿Iniciativa? Oficialmente esto no puede suceder. Oficialmente no, dijo el policía encogiéndose de hombros, pero en realidad todo es diferente. Seagal asintió brevemente, agradeciendo al policía su honestidad. El policía pareció animarse un poco al ver que le hablaban sin malicia. Disculpen, añadió en voz baja. A mí personalmente no me gusta este sistema, pero resulta que las órdenes no se discuten. Luego caminó rápidamente de regreso a la entrada, como si temiera que descubrieran cuánto había contado. Adam miró a Seagal. ¿Qué opinas? Seagal guardó silencio unos segundos, como si reflexionara sobre lo que había oído. Luego respondió. Mencionó una iniciativa que permite el uso de la fuerza bruta. Esto podría indicar que el problema no reside en 1 o 2 empleados, sino en el enfoque general en el que están capacitados. Adán meneó la cabeza. No he visto nada parecido en la legislación oficial. Todo está claramente regulado allí, pero hay indicios de las llamadas directivas internas, de las que no les gusta hablar abiertamente. Seagal miró a lo lejos, donde pasaban unos coches raros. Este caso debe estudiarse a fondo. Al fin y al cabo, si no es un caso aislado, muchas personas corren riesgo. Adán se ajustó la solapa de la chaqueta. Puedo intentar contactar a mis colegas y averiguar si ha habido quejas similares. Quizás encontremos algo que conecte estas historias. Seagal asintió. Sintió que se enfrentaba no solo a 2 oficiales agresivos, sino a toda una estructura aparentemente oculta al público. Tenemos que ser cautelosos, dijo Adam. Si realmente existe tal programa, sus autores no querrán que lo descubramos a fondo. Seagal sonrió levemente, aunque estaba tenso. El lado oficial probablemente intentará minimizar el problema, pero creo que habrá gente dispuesta a ayudar. Unos días después, Adam llamó a Seagal y le dijo que tenía nueva información de un abogado que había llevado casos de brutalidad policial anteriormente. Acordaron reunirse en una pequeña oficina cerca del juzgado central. Al entrar en la habitación, Seagal vio a un hombre de mediana edad con expresión ansiosa que se presentó como David. Le estrechó la mano y se puso manos a la obra. Escuché que tuviste un encontronazo con 2 oficiales que claramente se excedieron. Así es, confirmó Seagal. David se sentó en el borde de la mesa y continuó. He recibido quejas de personas que afirman que algunos policías las golpean sin motivo alguno. Intenté averiguarlo, pero me topé con un círculo vicioso. Desaparecen los informes, se pierden las grabaciones y los testigos cambian repentinamente su testimonio. Adam miró a David directamente a los ojos. ¿Cree usted que esta es una política coordinada de alguien? Estoy seguro de que hay algo que va más allá de los abusos habituales, dijo David levantando la mano. Encontré referencias a la llamada doctrina de la intervención forzosa, que supuestamente existe bajo la etiqueta de secreto. Seagal se animó. ¿Doctrina? Sí. La cuestión es que si un agente detecta una amenaza potencial al orden público, tiene derecho a actuar a su discreción, sin esperar pruebas contundentes, y todo esto se oculta al más alto nivel. Adam y Seagal intercambiaron miradas. Ya habían sospechado algo así, pero ahora oyeron una confirmación más clara. El problema es que estos materiales están clasificados o almacenados en archivos cerrados, continuó David. Aquí y allá encontré fragmentos etiquetados como Grupo de Trabajo Extinto. No lo traduciré literalmente, pero la cuestión es que algún grupo se disolvió oficialmente, pero en realidad podría estar operando con otro nombre. Adán se puso serio. Entonces, este grupo ya no existe en el papel, pero en realidad fue activado bajo un nuevo pretexto o código. Exactamente. Leí en varios documentos que dicha estructura había trabajado anteriormente contra el narcotráfico, pero luego fue desmantelada.
Sin embargo, quienes la integraban no han desaparecido. Algunos conservaron contactos en la policía y otros ocuparon altos cargos. Seagal comenzó a caminar silenciosamente por la habitación, como si tratara de comprender lo que había escuchado. Pero, ¿por qué permitir tal arbitrariedad bajo el pretexto de la intimidación visual? Quizás piensen que es una forma eficaz de suprimir rápidamente cualquier señal de desobediencia, reflexionó Adam. Pero si es cierto, entonces tenemos que hacer pública la información de alguna manera. David meneó la cabeza en respuesta. Créeme, intenté contactar con varias autoridades. O no funciona, o se pospone, o todo se silencia. Si quieres probar algo, necesitas tener acceso directo a sus archivos confidenciales o pruebas contundentes de personas que participaron directamente. Seagal se detuvo. Quizás tenga amigos que puedan ayudar, pero tendremos que tener cuidado. Estoy totalmente de acuerdo, respondió David. Y ten en cuenta que no es seguro. Ya he recibido advertencias anónimas para que no me involucre en estos asuntos. Adam miró a Seagal, arqueando las cejas, obviamente esperando su decisión. Seagal, aunque sabía que podía arriesgarse, ya no podía quedarse al margen después de todo lo sucedido. «Está bien, actuemos», dijo con firmeza. La noche siguiente, Seagal, acompañado de Adam, visitó a un hombre al que había visitado tiempo antes. Un ex oficial de asuntos internos llamado Vincent vivía en un barrio tranquilo y anodino y mantenía su pasado en un perfil bajo. El propio Vincent abrió la puerta reconociendo a Seagal y los invitó a él y a Adam a pasar. No había muebles lujosos, solo estantes con archivos cuidadosamente ordenados y un sofá estrecho. ¿Han vuelto a esas preguntas?, preguntó Vincent mirando a los invitados con duda. Seagal asintió. Hay motivos para creer que sigue operando alguna estructura de fuerte presión. Recuerdo que mencionaste que tienes conocimiento de varias operaciones secretas. Vincent se sentó y les indicó que se sentaran. Hizo girar el bolígrafo, una vieja costumbre de su servicio cuando tomaba declaraciones. Sí, efectivamente se llevaron a cabo operaciones de ese tipo, pero todo era información clasificada. Poco puedo decir sin consecuencias para mí. Adán se inclinó hacia adelante. Buscamos formas legales de descubrir actividades ilegales. Si comparte información, seremos extremadamente cautelosos. Vincent suspiró profundamente. Una vez les hice saber a mis superiores que no todo iba según lo previsto, pero me silenciaron rápidamente. No tenía pruebas directas, solo circunstanciales. Y luego renuncié, por temor a represalias. Seagal preguntó: «Dime lo principal. ¿Cómo se puede formalizar legalmente todo esto si supuestamente está fuera de la ley?» Vincent cerró los ojos recordando. Existe la llamada doctrina de fuerza discrecional. Según esta, los agentes pueden interpretar el nivel de amenaza ellos mismos y actuar sin orden judicial hasta que se aclaren las circunstancias. En teoría, esto solo se aplica en casos excepcionales, pero en la práctica pueden interpretar cualquier situación desfavorable como motivo de violencia. Adam maldijo en voz baja, pero se recompuso, tratando de elegir las palabras adecuadas. Esto significa que si algunos funcionarios de alto rango dan una orden tácita de recurrir a la fuerza, entonces nadie puede verificar la oficialidad. Vincent sonrió amargamente. Exactamente. Y repito, no tenía pruebas directas, pero vi cómo algunos empleados asociados con el grupo disuelto adquirían cada vez más influencia. Cuando Vincent terminó de hablar, se hizo un silencio opresivo en la sala. Seagal finalmente rompió el silencio. ¿Conoce usted los nombres específicos de personas que podrían haber estado involucradas en esta doctrina? Vincent hizo una pausa y luego dijo: «Hay una persona, el ex jefe de operaciones, Reginald B. Su nombre aparecía periódicamente en informes antiguos, donde se indicaban órdenes extrañas. Ahora se encuentra en otra estructura, quizás asesorando en cuestiones de seguridad interna». Adán entrecerró los ojos con interés. ¿Podría ser él una de las figuras claves responsables de mantener esta estrategia de poder? Así es,
pero hubo un senador que presionó a favor de planes especiales de financiación. No sé qué tan involucrado estuvo en el uso ilegal de la fuerza, pero el nombre de su oficina se mencionó en los documentos de contratación. Ni siquiera puedo decir con certeza qué iniciativa supervisó, dijo Vincent encogiéndose de hombros. Segal se puso de pie, apoyando los codos en el respaldo de su silla. Parece que necesitamos integrarlo todo. Si la doctrina está vigente y algunos altos funcionarios la promueven, entonces estamos ante un sistema disfrazado de necesidades de seguridad. Adán estaba de pie junto a él. Vincent, ¿podrías darnos copias al menos de esos papeles que tienes guardados? Tengo algunos extractos de los informes incompletos, pero ni siquiera esto es seguro. Sin embargo, si de verdad quieres descubrir esta preparación, es mejor no basarte en un solo papel. Puedo decirte dónde buscar. Segal le dio las gracias y le aseguró que no usaría nombres innecesariamente para no delatar a los testigos. Vincent volvió a dejar claro que temía por su vida y le pidió que tuviera cuidado. Al día siguiente, 3 personas se reunieron en casa de Adam, el propio Adam, Segal y David. Todos quedaron impresionados por sus conversaciones con el exoficial de Asuntos Internos. Necesitamos resumirlo todo, empezó Adam, dejando sus notas sobre la mesa. Llamé a un par de bufetes de abogados que conozco y resultó que, en el último año y medio, el número de denuncias sobre uso injustificado de la fuerza por parte de la policía ha aumentado drásticamente, pero muchas de las solicitudes se perdieron. David asintió. También acudieron a mí personas con historias similares, pero no se pudo probar nada y sus declaraciones se perdieron. Segal examinó la pila de papeles que brillaban con nombres, fechas y breves descripciones de arrestos brutales. Todo apunta a que existe algún tipo de directiva secreta. Quizás los órganos rectores estén fomentando extraoficialmente estos métodos, alegando motivos de seguridad. Adam golpeó con el dedo uno de los documentos. Se menciona que, en algunos casos, los informes de detención se elaboran a posteriori después de que la persona haya sido golpeada. Además, estos informes posteriormente se clasifican. Segal pasó la mano sobre la pila de hojas. David, hablabas del grupo de trabajo extinto cuyos materiales aparecieron aquí y allá. Quizás se hayan clausurado oficialmente y, por lo tanto, toda la documentación ya no esté disponible públicamente, lo que les da la oportunidad de continuar con sus actividades clandestinamente. Eso es exactamente lo que pienso, señaló David. Y para desenmascararlos, debemos encontrar a quienes estuvieron directamente involucrados con esta estructura o recopilar pruebas irrefutables. Adán cambió su tono a uno más serio. He oído que hay personal en el Ministerio de Justicia que investiga estos casos. Solo necesitan material específico. Número de palabras, 252. Parte 17. Estaba oscureciendo y los 3 seguían sentados frente a montones de papeles cuando sonó el teléfono de Segal. Se hizo a un lado y contestó. Por su rostro reservado era difícil distinguir quién llamaba o qué decía, pero al terminar la conversación dijo: «Esta es la hija de mi viejo amigo. Oyó que alguien me buscaba. Además, preguntaban por mis parientes y en secreto me pedían información sobre mi paradero». David frunció el ceño. «Entonces, ya están mirando». Adán escondió los papeles en una carpeta. Parece que la violencia no es la única herramienta de este sistema. También pueden recurrir a la intimidación. Segal suspiró, visiblemente preocupado, aunque intentó no mostrar una emoción abierta. Esto no conducirá a nada bueno si no se toman contramedidas. Sugerencia: podemos contactar con personas de confianza del gobierno, dijo Adam. Es poco probable que podamos acudir directamente al Tribunal Supremo o al Ministerio de Justicia, pero tengo un buen amigo abogado que trabajó en la Fiscalía. Quizás pueda obtener nuestra información oficialmente. David estuvo de acuerdo. Sí, vale la pena buscar a quienes estén interesados en la verdad. Así tendremos una plataforma para el procesamiento legal de los culpables. Segal tomó el cuaderno de Adam y anotó el número que le había dado la hija de su amigo, en caso de que necesitara comprobar
quién la había estado presionando y pidiendo su información de contacto. Acordemos que nos mantendremos unidos y no saldremos solos por la noche, sugirió David, temiendo posibles intentos de asesinato. Estoy de acuerdo, respondió Segal brevemente. Al final de la semana, Segal, Adam y David decidieron reunirse en un centro de rescate para discutir los detalles con tranquilidad. ¿Por qué allí? Porque el edificio estaba semi-abandonado, fuera de las rutas habituales, y casi nadie iba allí. Planearon comprobar con antelación si los estaban siguiendo. Al llegar al lugar designado, Segal recorrió primero el perímetro, atento a cualquier ruido. Todo parecía tranquilo, salvo los ocasionales sonidos de transporte lejano. Una vez dentro, los tres sacaron linternas y varias carpetas y empezaron a idear una estrategia. David sugirió: necesitamos recopilar testimonios en vivo de personas que experimentaron estos métodos brutales. Si contamos con al menos algunos testigos presenciales dispuestos a hablar, nos resultaría muy útil en los tribunales. Adán estuvo de acuerdo, pero recordó: la gente tendrá miedo. Después de todo, si ya los han intimidado, y la policía podría vengarse si se revela la información. Segal respondió en un tono tranquilo: me encargaré de la búsqueda y protección de quienes acepten hablar. Cuento con las habilidades necesarias para garantizar su seguridad, al menos durante la recolección de materiales. Todos comprendían que no bastaba con simplemente reunir pruebas. Estas personas debían ser capaces de enfrentarse a la investigación formal, y eso implicaba garantizar que la justicia no los abandonara a medias. Hay otra idea, dijo Adam. Cuando he trabajado en otros casos, a veces hemos podido establecer una especie de grabación documental oculta, similar a las investigaciones civiles. Si estos agentes involucrados en actividades ilegales intentan ejercer presión, todo puede grabarse en secreto. A la mañana siguiente, Adam revisó varios de sus canales, intentando averiguar si había alguien en el Departamento de Justicia dispuesto a encargarse de una revelación importante. Al mediodía, recibió una llamada de un amigo que trabajaba en uno de los departamentos encargados de las investigaciones internas. La reunión se programó en un modesto café no lejos del barrio gubernamental. Un hombre bajo y de mediana edad llegó y se presentó como León. Invitó a Adam a sentarse a una mesa junto a la ventana. ¿Está usted diciendo que tiene toda una serie de denuncias y pruebas circunstanciales que revelan algún tipo de programa secreto de uso ilegal de la fuerza? Adam asintió brevemente. Sí, pero necesitamos garantías de que no silenciarás el asunto. León se encogió de hombros ligeramente. Entiendan, no podemos simplemente exigir responsabilidades a funcionarios de alto rango. Necesitamos razones y pruebas convincentes. Si nos proporcionan registros, testimonios y documentos indiscutibles, entonces podremos actuar oficialmente. Entiendo. Adam colocó copias de algunas de las declaraciones sobre la mesa sin mencionar nombres. Esto es solo la punta del iceberg. Tenemos información más detallada en nuestras manos, pero tememos que pueda ser destruida si actuamos precipitadamente. León entrecerró los ojos. Pongámonos de acuerdo en esto. Reuniré a mi pequeño grupo de confianza. Tienen la autoridad para iniciar una investigación interna, pero la única petición, no lo duden demasiado. Si el programa realmente existe, todas las pruebas podrían desaparecer en un instante, como suele ocurrir. Adam estuvo de acuerdo. Comprendió que tendrían que actuar con rapidez y de forma coordinada. Mientras tanto, Segal seguía buscando personas dispuestas a revelar historias de abusos a manos de policías sospechosos. Visitó un barrio conflictivo donde una mujer llamada Mary parecía haber tenido una experiencia similar. Mary lo saludó con recelo, apenas abriendo la puerta, cuando Segal, con calma y cortesía, le explicó que quería saber sobre su caso. Ella preguntó en voz baja: ¿estás seguro de que necesito esto? Entonces responderán, y temo por mi vida. Segal habló en voz baja, intentando calmarla. Intentaremos brindarles protección. Si nos mantenemos unidos contra su tiranía, tendremos más posibilidades de detenerla. Mary asintió, bajando la cabeza.
Contó cómo hacía varios meses 2 policías la detuvieron en la calle sin motivo, la esposaron y le exigieron que confesara haber distribuido sustancias ilegales. No tenía ni idea de qué hablaban, pero la intimidaron, la humillaron y luego la dejaron ir sin dar explicaciones. Segal tomó algunas notas y prometió mantener su anonimato hasta que llegara el momento legal oportuno. Mary le dio las gracias en voz baja. Al irse, Segal se dio cuenta de que podría haber docenas, quizás cientos, de historias similares. Pero la mayoría de la gente tiene demasiado miedo de afrontar la verdad. Ya era tarde cuando llamó a Adán y le contó lo que había oído de María. Adán estaba decidido. Necesitamos algo más sustancial. El tiempo corre en nuestra contra porque el sistema podría iniciar una purga. Al día siguiente, cuando Adam y Segal se reunían con David en su oficina, se les acercó de repente un hombre que se presentó como empleado. Les dijo que había llegado a la recepción un telegrama extraño sin remitente, pero dirigido a ellos por su nombre. Adán abrió el periódico y leyó en voz alta: «Si no dejas de hurgar en estos archivos, tu nombre aparecerá en todos los informes de accidentes. Recuerda, las consecuencias pueden ser mucho más graves que solo papeles rotos. Cálmate antes de que sea demasiado tarde». David frunció el ceño. Esta es una advertencia directa. Alguien claramente ha decidido tomar la iniciativa e intimidarnos. Segal entrecerró los ojos. Resulta que nos estamos acercando a algo importante, ya que tales métodos de intimidación ya se han puesto en práctica. Adán se guardó el telegrama en el bolsillo. Así que el plan es simple: no rendirse, pero debemos extremar las precauciones. David asintió con entusiasmo. En tales casos, oponentes serios pueden escuchar nuestras comunicaciones, monitorear nuestros movimientos y utilizar agentes para vigilancia. Segal se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Necesitamos contactar a León para ver si está listo para iniciar una investigación oficial. Si no, tendremos que actuar por nuestra cuenta. Los tres comprendieron que las amenazas recibidas no eran puras palabras. Este sistema no querría quedar expuesto y probablemente estaba dispuesto a todo, incluso a la eliminación física. A la mañana siguiente, Adam llamó a León y concertó una reunión urgente. Cuando se encontraron en un parque discreto detrás del cuartel general, León parecía tenso y fue directo al grano. Informé de sus hallazgos a algunos altos cargos del ministerio. La investigación podría aprobarse, pero solo si hay pruebas más sólidas. Adán frunció el ceño. Parece que estamos hablando de altos funcionarios. ¿Teme causar un conflicto de intereses? No exactamente, respondió León. Solo temen que si no están preparados para documentar cualquier acusación, sus oponentes lo declararán una provocación política. Y entonces perderemos al instante todas nuestras posibilidades. Adán dijo con un suspiro: tenemos a un par de personas que sufrieron abusos y varios fragmentos de documentos que indican que algún programa opera con códigos secretos. Pero necesitamos confirmar que los oficiales involucrados pertenecen realmente a esta estructura. León asintió brevemente. Para abrir un caso oficial, necesito darle a mis superiores más datos: nombres de empleados específicos, fechas, evidencia relacionada, tal vez cualquier registro que demuestre que esto no es una invención. Adán lo miró fijamente. Bien, intentaremos organizar la recopilación de estos materiales, pero espero que no cierren los ojos al ver la confirmación. León prometió ayudar en todo lo posible. Antes de irse, advirtió: sin embargo, les pido mucho cuidado y no se dejen llevar por provocaciones. El sistema no solo funciona abiertamente. Más tarde ese día, Segal, Adam y David se encontraron nuevamente en el centro semiabandonado, discutiendo la mejor manera de obtener evidencia contundente. Quizás deberíamos preparar algún tipo de cebo, sugirió David. Es decir, si estos policías buscan una excusa para usar la fuerza, podemos prepararnos con antelación y crear un escenario en el que intenten cometer un ataque delante de testigos y grabaciones ocultas. Adán levantó las cejas. Es arriesgado, pero podría haber evidencia directa. Estoy de acuerdo, el riesgo es grande, confirmó Segal.
Pero si este sistema funciona, necesitamos presentar algo indiscutible. David señaló: lo principal es garantizar la seguridad. Si no calculamos cada paso, podría haber víctimas. Seagal respondió brevemente: sé defenderme. Y tendremos un seguro adicional si avisamos a León para que los agentes del ministerio puedan intervenir en el momento oportuno. Empezaron a ultimar los detalles. Quizás podrían traer a algunas personas para que fingieran estar involucradas en el conflicto, dándole a la policía una excusa para presentarse en el lugar donde se instalarían las cámaras ocultas. Seagal estaba dispuesto a asumir el papel de objetivo central, sabiendo que una llamada provocativa podría atraer a los agentes al lugar. Antes de aceptar finalmente, Adam aclaró: todo esto será inútil si no conseguimos una admisión, aunque sea indirecta, de sus verdaderos métodos. Una simple pelea en cámara solo demostrará un exceso, y necesitamos descubrir el plan oculto. Estoy de acuerdo, asintió David. Tenemos que obligarlos a que al menos den una pista de que existe dicha directiva. El equipo pasó la semana siguiente preparándose para implementar el plan. Adam contactó a Leon advirtiéndole que se llevaría a cabo algún tipo de operación para obtener evidencia de órdenes ilegales. Leon se coordinó con varios colegas para que estuvieran en guardia en el momento oportuno. Decidieron tomar un viejo almacén en las afueras de la ciudad, donde rara vez circulan coches y rara vez aparece gente. David se encargó de instalar cámaras ocultas fiables. Además, organizaron una transferencia directa de datos a un servidor cerrado, de modo que, incluso si las cámaras se destruían, las grabaciones se guardarían en otro lugar. El día previsto, Seagal llegó primero. Inspeccionó la sala y revisó los lugares donde podía filmar en silencio. Una vez que estuvo seguro de que todo estaba listo, les indicó a Adam y David que se acercaran. Ahora lo principal es obligar a esos empleados tan agresivos a responder, dijo David. Tengo un pequeño truco, dijo Adam. Llamé al departamento, supuestamente en nombre de un informante, y les informé que se estaba preparando un trato con productos prohibidos. Normalmente, los agentes con más iniciativa son los que atienden este tipo de llamadas. Seagal rió fríamente. Entonces vendrán a verificar, y si realmente hay una orden de intervención inmediata y brusca, se mostrarán. David revisó los micrófonos. Observaremos y si ocurre algo, participaremos y grabaremos cada una de sus palabras. Mientras esperaban, el tiempo se hizo eterno. De repente, se oyó el ruido de un coche acercándose. Seagal les indicó a todos que se prepararan. Las puertas del viejo almacén se abrieron levemente y un coche patrulla sin luces intermitentes de identificación entró lentamente. Bajaron 2 agentes. Uno de ellos, para sorpresa de Seagal, era el mismo compañero que lo había empujado contra la pared. Seagal no conocía al otro, pero parecía duro y seguro de sí mismo. ¿Hay alguien vivo?, gritó el primer policía. Hemos recibido una señal sobre una transacción ilegal. Seagal salió de detrás de la columna, fingiendo estar ocupado. La ira irracional en los ojos del policía se encendió en cuanto lo reconoció. ¿Tú? El oficial hizo un gesto con la mano, deteniendo a su compañero. Apareciste otra vez. ¿Sigues intentando demostrar algo? El policía desconocido, mirando a Seagal, también se inclinó hacia adelante. Parece que este es el que ha causado problemas a nuestra gestión. Seagal sonrió fríamente. Decidió utilizar métodos contundentes por vieja costumbre. El primer policía, el que ya había mostrado agresividad, sonrió. Y si así fuera, se nos dio la oportunidad de actuar como consideráramos oportuno ante una amenaza clara. ¿Todos pueden hacerlo?, preguntó Seagal. ¿Usar la fuerza sin investigación? ¿Y a ti qué te importa?, preguntó el oficial, llevándose la mano a la funda, listo para sacar el armas en cualquier momento. Hay órdenes de arriba y no necesitamos tus preguntas. El compañero del policía cerró más fuerte la puerta del coche y se acercó. Mira, tenemos poderes que no conocerás oficialmente. ¿Crees que puedes simplemente quejarte por ahí? Ya te dijeron que esto terminará mal. Seagal guardó un silencio reservado.
pero cada palabra confirmaba caprichosamente la existencia de ese mismo programa. Cámaras y micrófonos ocultos bajo el techo y en las paredes grababan la conversación. El policía, agitando los brazos, dio un paso brusco hacia Seagal. Parecía estar listo para usar la fuerza física o desenfundar su arma. En ese momento se oyó el ruido de coches acercándose a lo lejos. El agente se giró sorprendido y Seagal en ese instante cambió de postura, preparándose para esquivar un posible golpe. ¿Has pedido refuerzos?, ladró el primer oficial, manteniendo la mano en la pistolera. Los hombros de Seagal se tensaron, pero no respondió. La puerta del almacén se abrió con un crujido. Entraron hombres vestidos de civil, acompañados por León y otros 2 agentes del orden. Uno de ellos tenía una cámara portátil encendida. Al verlos, el agresivo oficial palideció y dejó rápidamente de fingir ser el dueño de la situación. Era evidente que no esperaba una emboscada de tal magnitud. Su compañero presentía que algo andaba mal y lentamente sacó la mano de la funda. «¿Qué pasa aquí?», preguntó León con tono oficial, aunque ya sabía lo que estaba pasando. El policía intentó justificarse. «Recibimos información sobre una transacción sospechosa. Vinimos a verificar y entonces esto», señaló a Seagal. León volvió a preguntar. «¿Y? Dijiste que tienes derecho a actuar como quieras, ¿verdad?». «No dijimos nada de eso», mintió rápidamente el oficial. Seagal observó cómo se desarrollaba la escena sin emoción, mientras David y Adam monitoreaban silenciosamente el equipo, asegurándose de que la grabación saliera bien. León se acercó al oficial y le dijo: «Por favor, no te inventes nada. Lo oímos todo. Quizás no te diste cuenta, pero nuestra presencia aquí tampoco es casual». Los policías se miraron, dándose cuenta de que habían caído en una trampa. El primero intentó insinuar que actuaba según las instrucciones, pero León lo interrumpió fríamente. «Estas instrucciones no existen oficialmente, y si las usas, estás infringiendo la ley». La situación se puso tensa. El primer oficial estaba a punto de correr hacia la salida, pero la gente de León obviamente tenía derecho a detenerlo. El segundo oficial, al darse cuenta de lo inevitable, simplemente agarró su teléfono, probablemente para pedir refuerzos. Sin embargo, uno de los empleados de León detuvo rápidamente el intento. León ordenó: «¿Podría decirme quién le dio exactamente esas órdenes arbitrarias? Quizás esto le ayude a mitigar su responsabilidad». El policía se estremeció. Podría haber seguido negándolo todo, pero era evidente que acababa de ser grabado alardeando de sus poderes especiales. «No tengo por qué hablar sin un abogado», murmuró intentando mantener la calma. «Tienes razón», respondió León con calma, «pero recuerda que tenemos datos irrefutables». Un silencio incómodo se cernía sobre el ambiente. David anotó los detalles en un papel y Adam observó la reacción de los oficiales. Seagal, de pie cerca, parecía anticipar que no solo ellos 2, sino también alguien de mayor rango quedarían expuestos. León dio una señal a sus compañeros. «Deténganlos, que presten declaración oficial, y revisaremos sus instrucciones de servicio para averiguar con qué se basaban para despotricar sobre el uso impune de la fuerza». El policía gritó: «Espera, tengo amigos en círculos altos. Ellos resolverán todo». «Ya veremos», dijo León, «pero si crees que todo te irá bien, puede que te decepciones». Pronto, los oficiales fueron escoltados hasta sus vehículos. León y sus hombres sacaron todos los registros del almacén para su análisis y también revisaron el vehículo de los oficiales. Todo se hizo en silencio para no asustar a quienes estaban detrás. Mientras trabajaban, un hombre de traje formal, a quien León llamó representante de la fiscalía, entró en la bodega. Quería verificar personalmente que todo se hiciera conforme a la ley. «¿Vamos a presentar cargos formales?», le preguntó a León. León asintió. «Sí, pero al principio, quizás en sentido general, abuso de poder, y luego, ya veremos, podría surgir algo más grave».
Seagal observaba la escena desde la barrera. Comprendió que la primera parte de su plan había funcionado. Habían demostrado la veracidad de algunas instrucciones tácitas, pero solo una figura importante en la cima de la pirámide podía otorgar tales privilegios a oficiales comunes. Cuando León quedó libre, Seagal se acercó a él. Esto es solo el principio. ¿Qué sigue? A continuación viene el interrogatorio con parcialidad. Descubriremos quién da exactamente esas órdenes. Si los oficiales se dividen, hablaremos con oficiales de mayor rango. Adán y David apoyaron a Seagal. Lo principal es no dejar que eliminen las pruebas. León asintió. Lo remitiremos todo al Ministerio de Justicia. Ellos se harán cargo del caso. Pero usted mismo debe comprender que en los sistemas corruptos siempre hay lagunas y conexiones. Tengamos cuidado. Unos días después, los primeros resultados de los interrogatorios mostraron que los oficiales eran claramente recelosos de mencionar nombres de las altas esferas. Pero aún así, dejaron escapar información sobre un hombre llamado Willingham, quien llevaba mucho tiempo al mando de las fuerzas de seguridad. Se decía que tenía acceso a las oficinas de los senadores y que estaba realizando maniobras secretas. León le contó esto a Adam y Seagal por teléfono. El nombre de Willingham ya se había mencionado antes, pero no había pruebas para acusarlo. Ahora bien, si estas confesiones se sustentan con otros hechos, podemos citarlo formalmente a interrogatorio. Seagal permaneció en silencio unos segundos y luego respondió: intentemos averiguar si la gente con la que hablamos tiene algo más que apunte a Willingham. La reunión con David tuvo lugar esa misma tarde. Recogió unos papeles que había guardado de cuando ayudó a los ciudadanos heridos. En varias hojas había indicios indirectos de que Willingham financiaba algunos proyectos privados en varios departamentos. Quizás estemos hablando de esos escuadrones tan secretos, sugirió Adam. Eso parece, respondió David. Tiene conexiones tácitas con proveedores militares que en su día patrocinaron el grupo de trabajo extinto. Seagal se puso de pie, apoyándose contra la pared. Por lo tanto, nuestra principal tarea ahora es obligar a Willingham o a su séquito a hablar, o al menos a vincular sus acciones con casos específicos. David y Adam intercambiaron miradas. Comprendieron que no sería fácil llegar a un hombre de tal nivel. Probablemente contaba con su propia seguridad, contactos y la herramienta más peligrosa, su influencia en la ley y el orden. Casi al mismo tiempo, una persona desconocida llamó a Seagal y al principio permaneció en silencio por teléfono. Luego dijo en voz baja: si quieres vivir en paz, retrocede. Willingham es muy poderoso. La llamada terminó. Seagal colgó lentamente el teléfono. Las palabras no lo sorprendieron, pero demostraron que el enemigo conocía sus intenciones y no iba a quedarse de brazos cruzados. Adán, al oír esto, murmuró: eso significa que tendremos que preparar otra operación, quizás incluso sin la aprobación de nadie, para tomarlos por sorpresa. David frunció el ceño. ¿Qué es lo que propones exactamente? Adam sugirió: si Willingham es tan influyente, entonces debe tener su propia residencia o base donde se puedan almacenar pruebas, documentos, rastros contables, órdenes. No podemos entrar ahí sin una orden judicial. Eso sería invadir una propiedad, objetó David. Estoy de acuerdo, respondió Adam, pero podemos encontrar una manera de registrarlo legalmente si podemos demostrarle al juez que hay pruebas contundentes. Seagal se mantuvo al margen, escuchando atentamente sus razonamientos. Ya sabía que las medidas oficiales podrían darle tiempo a Willingham para ocultar todo lo que pudiera. A veces necesitamos una iniciativa que vaya más allá de los marcos formales, pero no podemos violar la ley. Al final, decidieron que valía la pena intentar obtener permiso para realizar la búsqueda a través de León y la fiscalía, basándose en las confesiones de los policías detenidos y en documentos financieros indirectos que indicaban una conexión con Willingham. Pasaron unos días más. León dio buenas noticias. Se obtuvo una orden judicial para verificar las cuentas y la documentación de Willingham. El tribunal consideró que existían motivos suficientes
para sospechar que había creado estructuras de seguridad ilegales. Adán transmitió rápidamente esta noticia a Segal y David, enfatizando: una oportunidad así es rara, debemos aprovecharla pronto antes de que destruya los confines. Poco después, un pequeño grupo de fiscales y funcionarios del Departamento de Justicia se dirigió a la oficina de Willingham, ubicada en una zona de moda de la ciudad. Sin embargo, al llegar, encontraron la oficina cerrada y el personal de seguridad informó que el dueño se encontraba fuera por asuntos importantes. Necesitamos sus estados financieros, insistió el fiscal adjunto presentando la orden. El guardia meneó la cabeza con disgusto. No estoy autorizado a entregar nada. El dueño está ausente y sin él nadie abrirá las cajas fuertes. Tuvieron que llamar a la policía, acompañados por representantes de la alguacilía. Solo así lograron abrir algunas puertas. Al final recogieron algunos documentos, pero algunos archivos en papel parecían haberse evaporado. Parece que lo previó todo, comentó León mientras miraba los armarios vacíos. Adam hojeó varias carpetas y de repente descubrió una delgada que contenía extractos de informes. En los márgenes había notas sobre algo llamado F-Proc y una referencia al seudónimo R. Stein. ¿Quién podrá ser?, murmuró Adán. Segal frunció el ceño. ¿Quizás un hombre incluso superior a Willingham? Para entonces, los periodistas ya se habían enterado del allanamiento a la oficina de Willingham y se congregaban discretamente en las inmediaciones, esperando declaraciones. La fiscalía se cuidó de no revelar detalles, pero el ruido se intensificaba. León, al terminar su inspección, destacó varias páginas que indicaban transferencias de grandes sumas para algunas necesidades de fondos que, a juzgar por los códigos internos, podrían estar relacionadas con gastos operativos de unidades ilegales. Si encontramos un vínculo directo entre estos pagos y los departamentos de policía, será un desastre, pero el tiempo se acaba, dijo León a Segal y Adam. Necesitamos averiguar quién es R. Stein, sugirió Adam. Quizás sea el nombre de la persona que sobresale entre todos. Segal pensó: dudo que sea un nombre real, probablemente un seudónimo, pero si figura en transacciones tan importantes, su papel no es secundario. Todos sentían que el hilo llevaba más allá de la oficina de Willingham. Probablemente era allí donde se escondía el verdadero iniciador de esas operaciones tan secretas. Cuando estaban a punto de irse, León recibió de repente una llamada. «Sí, te escucho. Entendido». Respiró hondo y se volvió hacia los demás. Parece que Willingham fue detenido en el aeropuerto. Intentaba volar a otro país, pero nuestros compañeros lo interceptaron. Adán respondió rápidamente: tendremos que llevarlo a interrogatorio inmediatamente antes de que sus clientes se involucren. Segal miró de reojo hacia el ascensor. Adelante, intentaremos resolver estos pagos y el alias de R. Stein para prepararnos ante cualquier posible excusa de Willingham. Esa noche, en una oficina del Departamento de Justicia, Willingham se sentó a una mesa frente a los hombres de León. Segal y Adam estaban cerca, observando el interrogatorio a través de una sala contigua con cristal unidireccional. León hizo una serie de preguntas directas, con exagerada cortesía pero firmeza. Señor Willingham, se le sospecha que financia fuerzas de seguridad ilegales que exceden los límites de la ley. ¿Qué puede alegar en su defensa? Willingham sonrió descaradamente. Son especulaciones ridículas. Mis inversiones pueden interpretarse de cualquier manera, pero siempre he actuado dentro de la legalidad. Sabemos que patrocinaste a un grupo de exagentes que se disolvieron oficialmente, pero continuaron con sus actividades. ¿Puedes refutarlo? Claro que lo refuto. No conozco a esta gente y no entiendo de qué hablas. León colocó los documentos sobre la mesa cuidadosamente marcados con marcapáginas. Sin embargo, mire, aquí están los extractos de transacciones monetarias que indican claramente los montos que fueron a las cuentas asociadas a este grupo. Willingham miró brevemente y luego hizo un gesto con la mano. Son datos distorsionados y susceptibles de ser falsificados.
Se produjo una tensa conversación durante varios minutos, durante la cual Willingham lo negó todo, alegando la supuesta falsificación. Finalmente, León presentó el argumento decisivo. Hay testigos entre los oficiales que admitieron haber cumplido sus órdenes. Ellos mismos informaron de la existencia de una doctrina especial que usted promovió. Willingham palideció un poco, pero rápidamente se recompuso. Los muertos no cuentan cuentos, y estas son solo las palabras de unos cuantos policías asustados que de repente decidieron echarle la culpa a otro. Al observar el interrogatorio, Seagal concluyó que Willingham claramente no estaba cometiendo ningún error. Aparentemente contaba con el apoyo del gobierno. Cuando el interrogatorio se detuvo temporalmente, Adam y Seagal fueron a ver a León. «Está siendo terco», concluyó León. «Aunque involucremos a todos sus cómplices, puede negarlo y alargar el proceso». «Encontramos un seudónimo llamado R. Stein en los documentos», dijo Adam. «Quizás esta persona sea el verdadero coordinador». Willingham se las arregla de alguna manera, lo que significa que tiene opciones de reserva. «Todavía no sabemos dónde buscar a ese R. Stein», añadió Seagal. León se frotó las sienes. «Tengo un amigo analista que puede extraer información importante de los esquemas financieros. Le pasaré los datos. Quizás encuentre una conexión». «De acuerdo», coincidió Seagal. «No podemos perder tiempo. Si R. Stein percibe el peligro, desaparecerá o cubrirá su rastro». Por ahora, Willingham permanece detenido, aunque sus abogados se preparan para presentar mociones de liberación. Los hombres de León han intensificado la vigilancia de los empleados que podrían negociar con su conciencia y ayudar a ocultar pruebas. David no se presentó ese día. Estaba ocupado reuniéndose con las víctimas, a quienes les aseguró que el proceso avanzaba. Necesitaban confirmar oficialmente sus denuncias. Si estas personas testifican en el tribunal, la fiscalía tendrá una carta de triunfo adicional, resumió Adam mientras él y Seagal regresaban a casa. Al día siguiente, tarde, llamaron a la puerta de Adam. Al abrir, vio al mismo ex oficial de asuntos internos, Vincent. Parecía haber llegado corriendo presa del pánico. «¿Estás bien?», preguntó Adam. «Parece que me buscan», dijo Vincent, entrando en el apartamento y cerrando la puerta sin hacer ruido. «Hoy había un coche sospechoso circulando cerca de mi casa y me dieron una nota. Si sigues ayudando, desaparecerás sin dejar rastro». Adán frunció el ceño. «Sería mejor que vivieras en un lugar seguro por ahora. Tenemos amigos que pueden gestionar algún tipo de protección temporal para testigos». «Gracias, espero que sí», asintió Vincent. «Pero una cosa más, encontré un disco duro antiguo que podría contener información sobre ese mismo grupo de trabajo extinto y las órdenes firmadas bajo coacción en aquel entonces». Adán miró más de cerca. «¿Estás seguro de que ahí está la información necesaria?» «El 90%, confirmó Vincent. «Tomé esos datos entonces para mayor seguridad, pero nunca me atreví a usarlos». Adam sugirió: «Nos vemos en la oficina de David en 1 hora. Podemos ver qué hay ahí». Vincent le dio las gracias y luego añadió: «Solo pido que Seagal esté ahí. Me siento más tranquilo si hay alguien cerca que pueda protegerme». Adam sonrió brevemente. «Definitivamente lo llamaré». 1 hora después, Seagal, Adam, Vincent y David se reunieron en la oficina. Tras cubrir las ventanas con cortinas gruesas, encendieron la laptop y conectaron el disco duro viejo. Vincent introdujo la contraseña y abrió las carpetas. En la pantalla aparecieron documentos electrónicos fechados varios años antes. Incluían memorandos y actas de reuniones que mencionaban una unidad con el nombre en clave Ortegan. Así que antes se llamaba Ortegan y luego cerró y se transformó, adivinó Seagal, estudiando los titulares. Vincent siguió desplazándose. Aquí hay un informe firmado por algunos altos directivos. Menciona la doctrina de fuerza discrecional, es decir, precisamente lo que estábamos comentando. Es evidente que se trata de establecer una orden especial para amenazas no especificadas. Adán miró atentamente la firma en la parte inferior de uno de los documentos. «Director del programa, R. San
No terminó y miró a los que lo rodeaban. El nombre está acortado, pero al parecer se trata del misterioso R. Stein. David levantó las cejas. Aquí está. Su nombre no está del todo descifrado, pero probablemente sea la misma persona que apareció en los materiales de Willingham. Si este archivo es real, podría ser la clave de toda la investigación. Muestra cómo Ortegan cesó oficialmente sus operaciones, pero la cúpula anterior continuó operando informalmente, creando nuevas unidades con códigos diferentes. Debemos informar a León de inmediato, dijo Adam. Estas ya no son pruebas circunstanciales, sino órdenes y protocolos muy específicos que prueban la existencia de un sistema secreto. David insistió en que se hicieran inmediatamente varias copias de seguridad, ocultas en diferentes lugares, en caso de que alguien intentara destruir esos documentos electrónicos. Actúa rápido, exigió Vincent. Si alguien descubre que tenemos esta información, podrían empezar a cazarnos a todos. Seagal ayudó a configurar el cifrado de archivos. Afortunadamente, tenía la habilidad para tomar tales precauciones. Luego contactaron a León y acordaron reunirse en su oficina del ministerio, lejos de miradas indiscretas. Una hora después, todo el equipo ya estaba allí. León, al ver los documentos, se animó. Aquí está. Ahora tenemos pruebas de que este grupo de trabajo extinto no fue abolido, sino que renació como una red clandestina. Todos comprendían que la designación R. Stein era una posible raíz del mal, tras la cual se alzaba la organización Ortegan en el pasado. Esta persona probablemente continúa implementando métodos crueles sin la sanción de la ley. León afirmó: necesitamos iniciar una operación para encontrar a ese tal R. Stein. Si se esconde, tendremos que actuar sin demora antes de que se aleje demasiado. Adam sugirió: lo más probable es que mantenga contacto con Willingham. Debemos intentar que Willingham testifique para que revele la ubicación de esta persona. Entonces, organicemos urgentemente un interrogatorio adicional, asintió León. Seagal, sin embargo, advirtió: si R. Stein se da cuenta de que estamos cerca de resolver el misterio, podría intentar esconderse en lugares más seguros o incluso abandonar el país. Al día siguiente, la fiscalía intentó interrogar a Willingham más a fondo, utilizando testigos adicionales y nuevo material proporcionado por Vincent. Seagal y Adam estuvieron presentes como observadores. Sentado en su escritorio, Willingham ya no parecía tan seguro. Se dio cuenta de que habían ido demasiado lejos y que las excusas habituales no servirían. Cuando le mostraron documentos electrónicos con firmas que incluían a R. Stein, frunció el ceño. ¿De dónde sacaste esto? Es una falsificación. Sin embargo, expertos invitados por León confirmaron la autenticidad de las firmas digitales y un experto en lingüística reconoció los giros lingüísticos frecuentemente utilizados en documentos de ese periodo. Willingham finalmente se arregló la corbata y dijo con visible irritación: digamos que pude interactuar con algunas personas involucradas en aumentar el nivel de seguridad, pero eso no significa que conociera todos sus métodos. Pero usted firmó personalmente los tramos que ingresaron en sus cuentas, objetó uno de los fiscales. Y estas estructuras implementaron el plan de la doctrina del poder discrecional. Willingham comprendió que no tenía sentido seguir negándolo. Dijo con resignación: la cuestión es que algunas personas con mucho poder querían crear su propio sistema de influencia en la policía. Yo solo ayudé con financiación, nada más. Di tu nombre, exigió León. Willingham parecía vacilar con todas sus fuerzas. Sabía que si renunciaba a quienes los protegían, arriesgaría su propia vida. Pero en realidad no tenía muchas opciones. El hombre al que llaman R. Stein sí existe, dijo Willingham finalmente. Su verdadero nombre era Randolph Stein. Era uno de los líderes de la unidad de operaciones secretas que luego se rebautizó como Ortegan. Con estas palabras, la atmósfera en la sala cambió notablemente. Por fin se escuchó el nombre de quien, al parecer, encabezaba todo el programa. Willingham añadió:
Desde que empezamos el proyecto no lo he visto a menudo, pero sé que mantiene contactos con algunos exmilitares y también tiene acceso a círculos financieros en el extranjero. León aclaró: ¿Dónde podemos encontrarlo? No lo sé con exactitud, sonrió Willingham con ironía, pero estoy seguro de que tiene un hangar cerca de una base aérea en el desierto. A veces se reúne con la gente adecuada al amparo de la noche. Los fiscales y León tomaron nota rápidamente de esta información, tomaron declaraciones más detalladas de Willingham y pronto reunieron un equipo de emergencia para revisar la base aérea y el hangar en cuestión. Adam, Segal y David, presentes durante el interrogatorio, comprendieron que se acercaba el momento decisivo. Era necesario no solo encontrar a Stein, sino también capturarlo con pruebas. Si Randolph Stein es realmente un jugador tan fuerte, no esperará hasta a los invitados, señaló David. Segal entrecerró los ojos. Sí, se resistirá o se esconderá. Tendremos que arriesgarnos. León, viendo que Segal y Adam estaban decididos, sugirió: podemos organizar una incursión sorpresa, pero tendremos un número limitado de agentes. ¿Listos para ayudar? Segal respondió afirmativamente, sabiendo perfectamente que sin una operación decisiva, Stein lo silenciaría todo. La noche era ventosa y fresca. Algunos coches circulaban por las calles vacías, acercándose al hangar del que Willingham había hablado. Técnicamente, estaba detrás de una barrera donde normalmente no se permitía aparcar. Segal escudriñó la oscuridad a lo lejos, intentando discernir alguna actividad. Adam y Leon estaban en el coche con él y otro grupo de agentes los seguía. Al llegar a las puertas de la parte abandonada del aeródromo, apagaron las luces y salieron con cuidado. Al mirar a su alrededor, notaron una avioneta estacionada cerca y varios autos sin distintivos. «Así que definitivamente está aquí», susurró Adam. León les indicó a los agentes que se dispersaran. Tenían que asegurarse de que no les tendieran una emboscada. Segal se dirigió a la entrada del hangar, oculto en las sombras de la noche. En el rincón más alejado, tras la tenue luz de la lámpara, se veían varios hombres con uniforme militar. Uno de ellos se mantenía firme, con el aire de un hombre acostumbrado a mandar. «Tal vez sea Stein», sugirió León en voz baja. Aún no sabían si esas personas estaban armadas o si preparaban algo peligroso. Debían actuar con precisión y cuidado. León dio la señal y varios agentes comenzaron a moverse desde los flancos, deteniéndose detrás de las cajas. Cuando la distancia fue lo suficientemente corta, León gritó, mostrando su placa: «¡Agentes federales! ¡Todos levanten la mano!». De repente, varias linternas brillantes se encendieron, captando los rostros de hombres armados en la oscuridad. No tenían prisa por obedecer. Solo una figura se adelantó hacia Segal y a la luz de las lámparas distinguió un rostro de unos 50 años, de rasgos afilados. «Supongo que has venido por mí», preguntó fríamente el extraño, que podría haber sido Stein. Segal, con las manos preparadas, dijo con voz serena: «¿Verdad, Randolph Stein?». El hombre se rió entre dientes. «Así es como me llaman. ¿Crees que puedes conmigo?». Junto a él, dos más apuntaron con sus armas al grupo de León. Los agentes no se atrevieron a disparar primero para no provocar un tiroteo. «Tenemos una orden de arresto y pruebas suficientes para acusarlo. Le ordeno que se entregue», dijo León en voz alta, permaneciendo a cubierto. Stein miró a sus hombres, quienes bajaron ligeramente las armas como si esperaran una orden. Se acercó aún más a Segal y dijo: «Has estado trabajando en esto durante mucho tiempo, pero ¿realmente pensaste que era tan estúpido como para no asegurar una retirada?». Segal permaneció en silencio, listo para cualquier giro. Stein, sin esperar reacción, le hizo un gesto a uno de los suyos y corrió hacia la pared donde estaba la palanca. Al parecer, iba a abrir la enorme puerta o a buscar una salida de emergencia.
«¡No te muevas!», gritó uno de los agentes, pero ya era demasiado tarde. La puerta empezó a abrirse lentamente, dejando entrar una ráfaga de aire fresco. Stein avanzó hacia el pasaje de apertura. «Si quieres disparar, dispara, pero entonces no tendrás ni una sola prueba». Algunos agentes estaban a punto de apretar el gatillo, pero León los detuvo con un gesto. Comprendió que debían capturar a Stein con vida y, preferiblemente, sin derramamiento de sangre. Seagal, al ver la intención de Stein de irse, atacó rápidamente para detenerlo. A pocos pasos, se encontró junto al guardia armado de Stein. Con un rápido tirón, Seagal lo dejó fuera de combate, quitándole el arma de las manos. Una breve orden de León llegó y los agentes abrieron fuego al aire simultáneamente para neutralizar a los hombres armados restantes sin matarlos directamente. Comenzaron a disparar, pero actuaron con prisa. Seagal agarró al segundo guardia de Stein por la muñeca, torciéndola con tanta fuerza que dejó caer el arma. Luego lo arrojó con fuerza al suelo de cemento. Tras él, oyó gritos ahogados y el sonido de puertas al ser derribadas. Stein, al darse cuenta de que sus hombres no podían contener la embestida, se giró e intentó correr hacia el rincón más alejado del hangar, donde estaba estacionado un coche con el motor en marcha. Seagal sacó su arma autorizada de la funda y advirtió: «No te muevas». Pero Stein no escuchó. Se subió al coche de un salto y pisó el acelerador. El coche salió disparado hacia adelante, derribando un par de cajas. León y varios agentes más lograron entrar en la línea de fuego, pero no se atrevieron a disparar a matar. Aún así, con las luces encendidas, era evidente que el conductor intentaba embestir la reja. Seagal se lanzó desesperadamente hacia la puerta del coche para colarse dentro o al menos interferir con la dirección. La ventanilla estaba abierta y logró agarrar el volante con una mano e intentar apagar el motor con la otra. Stein le dio un empujón furioso, girando el volante hacia un lado. El coche vibró y las puertas se cerraron de golpe. Hubo una lucha furiosa por el control durante varios segundos. Finalmente, Seagal logró alcanzar la llave, la arrancó y el motor se apagó. Stein, soltando la empuñadura de su arma, intentó saltar del coche, pero los agentes ya estaban en la puerta. León se le acercó personalmente y le dijo: «Quédate donde estás arrestado por organizar una estructura de seguridad ilegal y por violar una serie de artículos». El rostro de Stein mostraba una rabia no disimulada. «Te arrepentirás, sacaré a toda mi gente y demostraré que esto es una provocación». León no respondió a las amenazas y en lugar de eso sostuvo a Stein fuertemente contra el auto mientras los otros agentes lo esposaban. Mientras tanto, 3 guardias más yacían en el suelo y 2 intentaron escapar hacia la pista, pero fueron rápidamente alcanzados y derribados. Adam y David, al ver que la zona estaba bajo control, salieron de detrás de sus escondites y ayudaron a los agentes a subir a los detenidos a los vehículos. El silencio invadió el hangar, roto solo por el sonido de los motores y el aullido del viento en las puertas. La primera etapa de la operación había terminado. Stein y sus hombres estaban en manos de la justicia. Seagal se hizo a un lado y se apoyó contra la pared, recuperando el aliento. El corazón le latía con fuerza por la pelea en el coche, pero mantuvo la calma. A la mañana siguiente se celebró una rueda de prensa oficial en el Ministerio de Justicia. Un alto representante leyó una declaración seca. Como resultado de las acciones conjuntas de la Fiscalía, los órganos del interior y varios activistas civiles, se identificó una red clandestina involucrada en el abuso sistemático de poderes oficiales y operaciones ilegales de fuerza. Todos los periodistas escucharon con gran expectación mientras el orador enumeraba los principales resultados. Se mencionaron los nombres de los arrestados, entre ellos Willingham y Randolph Stein, el principal organizador. Se mencionó específicamente que los abusos podrían haber continuado durante años, amparándose en la vaga doctrina del poder discrecional. León, que estaba cerca, esperaba su turno y dijo:
Contamos con grabaciones de audio y video, documentos que prueban la participación de miembros de esta estructura en actividades ilegales. La investigación continúa y se identificará a todos los involucrados. Se podía oír a la multitud de periodistas preguntando: ¿cuánto tiempo pudo haber existido esto en la sombra? ¿Por qué lo revelan ahora? ¿Quién más está involucrado entre los altos funcionarios? Pero no tenían prisa por dar una respuesta definitiva. Finalmente, el representante de justicia mencionó: los civiles que demostraron valentía y responsabilidad y algunos de nuestros empleados que no temieron resistir la presión de sus superiores desempeñaron un papel especial en este caso. Sin su ayuda, esta operación no se habría llevado a cabo. Tras la parte oficial, todos se fueron a sus tareas. Segal recibió un discreto agradecimiento de Leon. Adam y David también se sintieron aliviados, pues su trabajo y riesgo no habían sido en vano. Sin embargo, Segal no ocultó que esto no resolvería el problema por completo. Surgieron preguntas: ¿existen más estructuras vinculadas a los planes ocultos del señor Stein? ¿Cuántas personas más podrían adherirse a tales métodos? En un pequeño pasillo, donde había relativa privacidad, Segal detuvo de repente a León y le preguntó: ¿y las consecuencias? Al fin y al cabo, si Stein tuviera patrocinadores, podrían intentar blanquear su reputación o contratar un ejército de abogados para llevarlos a todos a los tribunales. León meneó la cabeza. Es cierto, aún no ha terminado, pero al menos ahora los problemas están a la vista. Tenemos los documentos y registros. Ya se han añadido al caso. Aunque alguien de arriba intente interferir, no será fácil arruinarlo todo. Segal miró hacia las puertas del salón donde acababan de hablar los representantes del ministerio. Lo principal es que la gente no olvide que todo esto no fue solo un accidente, sino un sistema de represión bien pensado. León confirmó: intentaremos que la verdad no acabe en los archivos. Unos días después, cuando la polémica en torno al caso se apaciguó un poco, Segal volvió a su rutina diaria. Decidió evitar más trámites y dejar todo en manos de los organismos oficiales. Una mañana llegó a un gimnasio modesto, donde pasó un rato en el tatami, un hábito que le ayudaba a mantenerse en forma y tranquilo. El gimnasio estaba casi vacío, solo un par de personas charlando cerca de la salida. Segal calentó lentamente haciendo estiramientos suaves. Luego practicó las técnicas básicas varias veces, recordando lo poco que las había usado. El suave silbido del aire con cada movimiento resonaba en su mente como una ola constante. Tras media hora de práctica en solitario, Segal se sentó en el borde del tatami y con retraso vio un pequeño sobre contra la pared. La curiosidad lo venció y lo cogió. En el papel, sin firmar, se leía: nos recordó que merecemos mayor protección. Gracias por ello. Firmo con gratitud, una de las víctimas. Segal hizo una pausa, sintiendo una silenciosa satisfacción invadir su corazón al comprender que todo había valido la pena. Sabía a cuántas personas habían ayudado a hacer justicia, pero al mismo tiempo, en el fondo de su mente, persistía una pregunta: ¿y si algunos de los villanos seguían sueltos? Dobló cuidadosamente la nota, la guardó en su bolsillo, se enderezó y se echó la toalla sobre el hombro. De camino a casa, Segal caminó por una calle tranquila donde las hojas amarillas de los árboles cubrían la acera. Recordó a 2 policías empujándolo contra la pared, humillándolo delante de todos. No sabía entonces que ese camino lo llevaría a descubrir a toda una organización clandestina, relegada a la sombra. El sol del atardecer se deslizaba sobre los tejados de las casas. Parecía que la vida volvía a su cauce, y en los círculos oficiales repetían con obstinación: hemos concluido un caso de gran repercusión. Los culpables han recibido su castigo. Pero Segal, de pie en el umbral de su casa, sabía que este era solo el primer asalto en la lucha contra quienes desean usar el poder para reprimir y oprimir. Recordó las palabras de Leon: intentaremos asegurarnos de que la verdad no quede en los archivos.
Seagal se detuvo un momento, contemplando el resplandor rojizo del atardecer. Luego dijo en voz baja: «Esto aún no es justicia completa. Es solo el principio». Abrió la puerta y desapareció dentro, dejando solo un leve eco de pasos en el umbral. El aire parecía susurrar que nuevas pruebas se avecinaban. No fue un triunfo de la verdad, fue solo la primera ronda. Gracias por su atención.